Si trajo su Biblia o su iPad o su teléfono inteligente, ábralo. Y vamos, lo invito a que ponga sus ojitos en 2 Corintios capítulo 2, del 14 al 17. Sí, y si no trajo su Biblia, quizás lo van a poner en pantalla ahí está, miren. Y dice la palabra de esta manera: mas Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Padre Santo, que estás en gloria, muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder abrir tus sagradas escrituras, Señor, y poder aprender de ellas. Desde ya te pido, oh Dios del cielo, que esta palabra, Señor, podamos, Señor, atraparla en nuestro corazón, en nuestra mente, y que se haga vida en nosotros. Bendice a cada uno en esta tarde que está aquí, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos. Amén. Como le dije, vamos a tomar un tema muy importante. Y cuando yo leía estos versículos de la palabra de Dios, empecé a escribir acerca del olor grato. Y mi sorpresa fue que a la semana me dijo el Señor: no vas a predicar ahí. Y me cambió el estudio y empecé otra vez a escribir. Y hoy vamos a hablar de este tema tan precioso, donde dice la palabra que Él nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva cada día en victoria, dice la palabra. Pero en esta tarde quiero que me permítame hacer una introducción para poderme conectar de lo que vamos a hablar en esta tarde, ya que hay mucho de qué hablar del apóstol Pablo, ese gran hombre ilustre que dejó plasmada estas epístolas. Y hay mucho de qué hablar acerca de estos libros, estas dos epístolas de 1 y 2 de Corintios. Y quiero yo que desde el principio podamos ver lo que Pablo nos va a enseñar en esta tarde. ¿Sí? Pero yo me preguntaba y me hacía esa pregunta: ¿qué tiene que ver estos versículos con la iglesia? ¿Qué tiene que ver estos pasajes conmigo o con ustedes? Y cuando digo con todos nosotros, me estoy refiriendo a la mujer y al hombre, y no solo a ellos, sino que a todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo.
a todos aquellos que algún día comprendimos, ¿sí?, lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Sí, usted sabe perfectamente el gran sacrificio que hizo el Señor, donde las Sagradas Escrituras nos registran que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al único, y fue sacrificado. Sí. Esto nos enseña que nosotros comprendamos el significado y la importancia de ese sacrificio. Y todos, oiga bien, y todos los que nos hemos beneficiado de ese sacrificio, todos aquellos que hemos aceptado por la gracia de Dios, ¿sí?, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí?, esa gracia. Entonces, todos los que un día, por la gracia de Dios, llegamos a ese arrepentimiento, llegamos a ese quebrantamiento delante de Dios y reconocimos nuestro pecado y abrazamos por fe, ¿sí?, al Señor como el único Salvador de nuestra vida. Entonces, todos los que hemos hecho eso, yo le puedo decir que ahora somos cristianos. Y por ser cristianos, oiga bien, y por haber recibido por pura gracia esa salvación, según la Biblia, según las Sagradas Escrituras, ahora usted y yo tenemos una nueva vida. Bendito y alabado sea Dios. Yo pensé que iban a decir un gran gloria a Dios. Se lo voy a repetir, ¿sí? Todos los que hemos recibido por la gracia de Dios esa vida, hoy, según las Sagradas Escrituras, hoy tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Esta nueva vida que usted y yo tenemos hoy, que ya no vivimos para nosotros mismos. Si usted pensaba que usted era libre, no, ya no vivimos para nosotros mismos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 14. Dice: pues el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos apremia, dice otras escrituras, ¿sí? En otras palabras, nos obliga. Pensando en esto, dice Pablo, ¿sí?, pensando en esto, o en esta conclusión, dice Pablo, que si uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió. Oiga bien, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si nosotros nos damos cuenta, no nos queda escapatoria, ¿sí? Si somos cristianos genuinos. Pablo está hablando aquí en plural del amor de Dios, manifestado en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros abrazamos ese amor que Dios nos ha dado, nos convertimos en cristianos.
entonces la consecuencia es lógica, porque ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Eso lo dice Pablo allá en su segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 4, dice: ninguno que milita se entrega en los negocios de la vida. Otras escrituras dicen en los negocios del mundo, ¿sí?, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Ha sido tomado usted como soldado de Cristo? ¿Sí o no? ¿Ha sido tomado usted? No oí ni un amén. Yo creo firmemente que le estoy hablando a una iglesia entendida, a una iglesia que Dios la ha tomado. Y si la ha tomado por soldado, tenemos que obedecer al que nos tomó por soldado. Amén. De manera que la vida de un verdadero cristiano, sí, un verdadero cristiano genuino, la vida es una vida de servicio, de servidor, una vida de negación a uno mismo. Y negarse a uno mismo es para que Cristo sea glorificado. Bendito y alabado sea Dios. Porque ahora vivimos para otro. Y allí está la conexión en lo que Pablo nos explica y lo que nosotros nos corresponde hacer. Porque Pablo nos enseña en 2 de Corintios lo que había en su corazón, lo que había en su mente para servir a Dios. 2 de Corintios nos enseña cómo es un verdadero servicio a Dios. Y nos enseña de un montón de maneras. Y esto del servicio no es solo para el pastor, no es solo para el diácono o para el ujier, para el evangelista. Este servicio es para todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted vino a la iglesia, quiero decirle que si usted en ningún momento de su vida, ¿sí?, no dejó de ser el centro de su propia vida, quiero decirle que es un cristiano no genuino, es un cristiano, pudiera yo decir, a medias. ¿Sí? Porque un cristiano de verdad se da cuenta todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Ha hecho algo el Señor en usted? ¿Sí? Un cristiano genuino soporta. Un cristiano genuino se postra ante Él, se arrepiente de sus pecados y ya no vive para Él. Eso significa que ya no es el centro de su propia vida. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta tarde. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Entonces sí, sigo predicando. Entonces comienza una nueva vida en nosotros. Todas las cosas viejas pasaron y aquí vienen a ser
hechas nuevas, dice la palabra. Y ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para Dios. Dirá más de alguno, ¿y cómo puedo llegar a hacer esto? Pablo nos enseña en esta carta de 2 de Corintios, y está muy lindo lo que el trasfondo de esta carta, porque a Pablo lo estaban criticando mucho los corintios. Sí. Y había gente que no era convertida, falsos maestros. Y aparte de eso, los estaban estafando. Entonces criticaban mucho a Pablo, y cada cosa, cada motivo que Pablo hacía, lo convertían en crítica. Y Pablo se defiende, no porque él esté pensando en sí mismo, sí, sino porque él está pronto a ir a ver a los corintios. Y se da cuenta que si él no resuelve todas estas cosas, esta iglesia de Corintios quedaría prácticamente abandonada, con esa falsa doctrina y con un peligro que Pablo decía que en su mente que de balde había trabajado. Porque los corintios dudaban los motivos de Pablo. Y Pablo nos explica sus motivos. Y al explicarnos sus motivos, aprendemos nosotros de él. La pregunta que yo le puedo hacer en esta tarde es, ¿qué lo ha motivado a usted estar aquí? ¿Qué lo ha motivado a usted? Yo le podría decir mis motivos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos motivos por estar aquí en esta tarde. Podemos decir, estamos agradecidos con Dios todo lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Sí? Yo podría decir que Él me alcanzó cuando ya no tenía yo nada. Y otro motivo es que Él no me ha dejado, Él ha sido fiel. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y Él me dio vida cuando yo estaba muerto. Nunca nos ha fallado. Por eso la palabra nos llama hoy a servir a Dios con todo el corazón. Sí. Y todo esto Pablo nos habla para animarnos a vivir una vida que valga la pena. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces malgastamos nuestro tiempo en algo que no vale la pena. Sí, se lo digo por mí mismo. A veces malgastamos el tiempo en lo que no vale la pena. El servicio, hace 2 servicios atrás, la hermana terminaba y decía, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. ¿Sí? Porque cuando servimos a Dios, nunca hacemos las cosas en vano. Y todo eso motivaba al apóstol Pablo a servir a Dios. Y por donde Dios lo guiaba, allí servía a Dios. Así seremos nosotros. Donde andemos, servimos a Dios. Donde andemos, glorificamos a Dios. ¿Sí? Eso nos enseña el apóstol Pablo, que donde quiera que nosotros vayamos, la palabra que leímos dice que somos olor grato
en Cristo Jesús. Donde quiera que usted esté, usted va a soltar ese olor a Cristo. Cuando Pablo predicaba el Evangelio, era como un olor grato al Señor. Yo le pedía al Señor en esta tarde que la alabanza sea un olor grato a Dios, que sea recibida esa alabanza como un olor grato a Él. Pero no voy a hablar del olor porque eso es para otro mensaje. Porque el olor, hermano, si usted es un olor grato a Dios, créame que usted le puede sacar una gran bendición a Dios. ¿Por qué le digo esto? Génesis capítulo 8, en el verso 21, dice que cuando las aguas iban bajando y Noé miraba, él solo se ponía a pensar: cuando las aguas bajen, voy a llegar a tierra, voy a levantar un altar y le voy a hacer un sacrificio a Dios. Y lo hizo. Y dice que agarró unos animalitos, los sacrificó y se los dedicó al Señor. Y cuando a Dios le llegó aquel aroma, cuando a mi padre sintió aquel olor grato, dijo: no volveré a maldecir la tierra. Mire qué bendición le sacó Noé a Dios. Porque dice allí, ni al ser viviente, porque el corazón del hombre, dice la palabra allí, que es terrible. Pero los corintios les parecía que Pablo no era un hombre, no era un buen maestro. Les parecía que estaba loco, que no parecía ser un hombre de Dios. Porque Pablo siempre estaba sufriendo, porque no vivía para sí, no vivía para sí mismo. Y aquí en 2 Corintios, capítulo 2, del 12 al 13, Pablo va a explicar, porque los corintios, él les había prometido a los corintios que iba a ir a visitarlos y no fue. Y enseguida eso entra en sospecha de la iglesia de Corintio y empezaron a dudar. Y ellos decían: este hombre no es un hombre confiable, es un hombre que ahora dice esto y más tarde dice esto. Eso lo estudiamos el jueves. Que no seamos como la onda de la mar, dice, que va y viene. Y él nos explica aquí en el verso 12 de 2 de Corintios: cuando llegué a Troas, dice, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo estaba en Troas, donde hoy es Turquía, y allí iba a cruzar para ir a ver a los corintios. ¿Sí? Y no cruzó, sino que se fue de Troas a Macedonia. Pero dice que en Troas se le abrió una puerta para predicar el Evangelio. Pero él dijo no. Él prefirió irse porque no tenía paz en su corazón. Esto nos da a entender que Pablo estaba deprimido porque no tenía paz. Pero yo quiero que vea cuando Pablo termina de hablar en el verso 13, empieza a hablar en el verso 14. Y aquí vamos a entrar al mensaje. Mire, hasta ahorita vamos a entrar.
Pero dice en el verso 14, pero a Dios gracia nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero a Dios gracia nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es una forma de que Pablo decir que había tenido muchas oportunidades para predicar el Evangelio, pero estaba deprimido, triste, preocupado, porque él había mandado a Tito a dejar una carta y él lo esperaba con buenas noticias, a ver qué dijeron los corintios, a ver si aceptan lo que yo les dije o no, pero Tito no llegó. Y él se preocupó. Y en vez de quedarse en Troas y ir a los Corintios, no fue, sino que él tenía que esperar. Si él se quedaba allí, tenía que esperar hasta el otro invierno. Y mejor decidió irse a Macedonia. Los corintios sabían eso y por eso lo criticaban. Pero Pablo les dice en el verso 14, mas gracias a Dios, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Y Pablo entonces nos empieza a explicar aquí. Aquí nos empieza a explicar Pablo lo que los corintios no podían entender, cómo se mueve un hombre de Dios. Un hombre que había dado todo su corazón a Dios. Un hombre que decidió no tener esposa por seguir a Dios. Una persona que se dedicó solo a servir a Dios. Eso no lo podían entender los corintios. Y Pablo lo que nos va a mostrar aquí, hablando de un verdadero servicio a Dios, es una vida que se vive con valor. ¿Sí? El servicio a Dios se tiene que hacer con valor. Y él empieza y exhorta a los corintios con las siguientes palabras. Y les dice, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente, esforzaos. Y todo esto es acerca de Dios. Pórtense como hombrecitos ya, les decía Pablo. Quiero decirle que todo esto de Dios no es nada de nosotros mismos, sino vivir la vida que vale la pena en Dios, que se enfoca, que se centra solamente en Dios. Esa es una vida de un cristiano genuino. Pablo empieza en el verso 14 a decir que el servicio a Dios, eso es para exaltar a Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oiga bien, y lo que Pablo les está diciendo a los corintios, no lo pueden entender los corintios, porque todo esto se entorna y se enfoca a Dios. Y dice que nos va llevando a cada uno de nosotros, me lleva a mí, lo lleva a usted en triunfo en Cristo Jesús. Esto es muy interesante, porque la palabra triunfo en griego se escribe Nike. ¿Ha visto usted aquellos zapatos Nike? Nike se escribe. Esa palabra en griego es gloria, triunfo.
como los juegos que se están viendo hoy, los juegos deportivos, que hoy se juega la final, ¿verdad? Sí. ¿Y quién va a ganar? USA, no. Gloria a Dios. Sí. ¿Qué va a pasar en esta final? ¿Qué cree usted? ¿Cómo van a recibir a los que van a ganar? Los van a esperar con cohetes, los van a esperar con música, los van a esperar con todo. Sí. Él nos lleva, lo que Pablo está diciendo, que el Señor nos lleva en una procesión triunfal a nosotros hoy. Dios nos lleva como en un desfile triunfal, siempre, dice la palabra, en Cristo Jesús. Porque hoy hay muchísima evidencia para entender eso. Y Pablo nos va a explicar todo lo que los romanos hacían. ¿A qué le llamaban triunfo los romanos? Estos triunfos eran una ceremonia que se hacía pública, un acto donde toda la ciudad se paralizaba, ¿sí?, para recibir a los generales que habían conquistado algún enemigo. Y todo el pueblo se ponía en las calles, en las avenidas de la ciudad, allá en la ciudad de Roma, para recibir a sus generales, a su ejército triunfal. Y esos desfiles duraban semanas, días, muchos días. Y terminaban sacrificando, terminaban en sacrificio a los dioses paganos. Era una procesión lujosa, llena de pompa, la que hacían los romanos. Llenaban las calles de flores, llenaban las calles de incienso perfumado, y se podía sentir aquel olor. Por eso dice la palabra, para unos el olor era grato, pero para otros era olor de muerte. El mismo olor a los esclavos que traían en esa procesión era olor de muerte. Y llenaban las calles de todo eso. Adelante de la procesión iban los generales o uno de los emperadores a los que se les atribuía ese triunfo. Y más detrás venía el botín, el oro, la plata, joyas preciosas, un manto, algún manto, todo lo que era de valor. Después venía el ejército. Era una caravana grande, pero más atrás, oiga bien, más atrás los últimos traían a los esclavos, a los reyes, a los príncipes que habían sido conquistados. Y todo eso lo exhibían los romanos. Existe mucho testimonio hoy. Por ejemplo, algún día que usted viaje a Roma, hay un arco del triunfo en honor a Tito. Tito, que fue un general que destruyó el templo de Jerusalén en el año 70. Y en honor a eso le hicieron un arco, el más famoso, el arco del triunfo en Roma. Cuando usted visite Roma y llega al Coliseo de Roma, que son los lugares más famosos, ahí hay un arco del triunfo al costado, a la derecha. Es el arco que está ahí, voy a ver si lo tengo aquí. Sí. Es el arco de Constantino.
Yo no sé si usted ha estudiado historia, pero Constantino le puso a una ciudad Constantinopla. Y si un día viaja usted a París, al lado izquierdo de la Torre Eiffel hay otro arco del triunfo en honor a Napoleón. Y muchas veces en todos esos acontecimientos, esos desfiles, en los sacrificios que hacían, sacrificaban a los esclavos como una humillación, a los esclavos, mostrando la superioridad de Roma a todas las naciones. Cuando los corintios leían este verso, oiga bien, más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Sabían perfectamente bien lo que Pablo estaba hablando. Y aquí viene la gran pregunta para nosotros hoy. ¿A qué se refería Pablo al interpretar este texto que nos lleva en triunfo? ¿A que nosotros tenemos que ir adelante o que usted y yo, que nos imaginamos? Que nosotros vamos adelante de la procesión recibiendo aplausos y que te digan si la hiciste, recibiendo flores, o estamos al frente o estamos atrás como esclavos. Usted piense un momentito ahí donde está sentado, porque lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es tremendo, porque se lo está diciendo a la iglesia. Pablo le está hablando a creyentes. Y a veces pensamos que por ser hijos de Dios debemos vivir como rey. Y a veces nos soplamos con un sombrero ajeno. Así pensaban los corintios. Y miraban a Pablo que no tenía ni dónde dormir. Y así a veces nos miran a nosotros. Sí. Así a veces nos miran a nosotros. Y dirá más de alguno, ¿qué me quiere decir este si tiene un año en el Evangelio? Yo tengo 20, 30 años. Pero quiero decirle que el hombre carnal no puede ver las cosas espirituales, lo interno que Dios nos ha puesto a nosotros. El hombre carnal no puede ver que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Dios. Pensemos un momento en lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Pablo, que un día Dios lo conquistó. Un día Dios lo doblegó. Un día Dios lo quebrantó. Y ahora el que manda, el que lleva y el que va delante de esa procesión se llama Cristo Jesús. Él es el general que lleva toda la honra. A Él se le debe dar toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Es la persona que va en el desfile. Se llama Cristo. No es Pablo, no son los corintios, no somos nosotros. Y ahora podemos decir, grande es este conquistador. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué es grande? Porque me conquistó a mí. Yo no sé en qué circunstancias estaba usted que Dios lo conquistó. Quizás era un guerrero renuente, pero Dios un día lo conquistó a usted y me conquistó a mí.
Y por eso hoy puedo decir yo, qué grande es mi Rey, qué hermoso es Dios en mi vida hoy. Sí, y por eso a Él le debemos dar toda la gloria por los siglos de los siglos. Ahora el que gobierna su vida es el que lo ha conquistado a usted, ¿sí? Que se llama Cristo, ¿sí? Los corintios no podían entender, y la iglesia contemporánea se entiende muy poco también. ¿Por qué le digo esto? Porque si vamos a servir a Dios, todos los honores son para Él, no son para nosotros, todos los honores son para Él. Amén. Yo no sé si me estoy dando a entender en esta tarde. Bendito y alabado sea Dios. Mateo capítulo 5, verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos es aquel que es humilde, dispuesto a ser postrero. Pablo dice que más adelante lo vamos a leer. Ese es un verdadero manso, humilde. Y muchos a veces dicen: esta es mi iglesia, y mi iglesia aquí, mi iglesia allá, sin darse cuenta que la iglesia solo le pertenece a mi Rey, a Dios. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire lo que dice Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿No lo tenemos en pantalla eso? Colosenses 2:15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Note lo que dice Pablo, que Cristo los exhibió. Fue donde el Señor le dijo a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? La exhibió, le quitó las llaves, dice. Sí. Y la victoria es la cruz. Ese es nuestro Rey. En ese desfile, los humillados son las potestades, son los principados. Y yo puedo decir: alabado sea mi Rey en esta tarde, porque nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Porque mire lo que dice 1 Corintios 4:9. Porque según pienso, dice Pablo, oiga bien, Dios nos exhibió a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Íbamos atrás, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo en otras escrituras dice que somos la escoria de este mundo. Sí, pero quiero decirle que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el primer siglo, los fariseos, escribas y fariseos ocupaban los primeros lugares, los asientos cuando llegaban a la sinagoga. Y de allí aquellos humildes no podían estar en los primeros lugares. Y por eso el Señor habla de esto en otras escrituras. En el tiempo de Jesús había eso. Y está hablando aquí de los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Cuando nuestro Rey nos presente delante de Dios, quiero decirle que esos primeros serán los postreros, y usted que era postrero será primero cuando Él nos presente delante de Dios. Y yo puedo decir: alabado sea mi Rey.
porque me conquistó a mí. Grande es Él por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. A Él se le debe dar la gloria y la honra. Y es por eso que le decía que hoy era un mensaje importante, porque íbamos a hablar del que conquistó nuestra alma. Alabado y glorificado sea Dios en esta tarde. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor. Muchas gracias, Señor, porque